Vamos a ver el tema número 27 de esta serie. ¿Cómo se llama la serie en la que estamos? Venga tu reino. Y este tema 27 se titula No somos mejores. No somos mejores. Para los que anotan, vamos a estar viendo ahí en Mateo capítulo 7 de los versículos del 1 al 6, porque es la secuencia que estamos llevando con el Sermón de la Montaña. Y el pasaje paralelo es Lucas capítulo 6 versículos 37 al 45. Aunque voy a hacer algunas referencias, esto léalos también ahí en casita, ¿no? Téngalos ahí presente. Entonces, fíjense bien, hay una tendencia que es muy dañina y que es muy propia, vamos a decirlo así, o que es muy natural en el ser humano. Y me refiero al orgullo espiritual. Es decir, el sentirse mejores que otros. El hecho de sentirse incluso superiores que otros. Porque yo tengo, porque yo sé, porque, como decía aquel fariseo, ¿verdad? El que ejemplifica el Señor ahí en Lucas 18, ¿no? Yo no soy como este publicano. Yo no soy así. Yo no soy como la chusma. Yo no soy como todos los demás, ¿eh? Yo soy especial. ¿Sí? Hay quienes llegan a decir, no, mira, yo soy del consentido del Señor. Yo soy de los consentidos del Señor. Esa es una tontería, el Señor no tiene consentidos. Sí. El Señor nos ama igual a todos. Sí. Entonces, pero hay distintas formas, ¿no? Y no me estoy refiriendo solamente a un solo aspecto, pero hay quienes se sienten superiores a otros. Puede ser por una cuestión de religión, puede ser por una cuestión de raza, puede ser por una cuestión de sexo. ¿Me explico? El sentirse, ¿no? Yo me siento superior porque yo soy niño o porque soy niña, ¿verdad? O porque yo tengo este color de piel, soy azul, ¿verdad? Y para no decir de otros, ¿no? Soy morado, soy del que quiera. No, es porque yo tengo esta religión. Y esta religión es la religión verdadera. Y se tiende a tener un orgullo, a sentirse mejor, a sentirse superior, ¿no? Como hijos de Dios, no escapamos de esa tendencia. ¿Qué cosas, no? Ahora sí, ¿qué cosas, no? Pero esa tendencia es algo que el Señor constantemente está atajando, que constantemente está previniendo, ¿sí? En más de una ocasión el Señor lanzó esa advertencia. Tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto, y ahí está. Y si lo está repitiendo en distintas ocasiones, es porque es importante atender, ¿sí? Por eso constantemente nos está alertando con eso, porque nos podemos deslizar sin querer. O sea, aún no teniendo la intención, nos podemos deslizar, porque eso es muy de nuestra naturaleza humana, eso es muy de la carne. ¿Sí? Dicen, no, yo orgulloso, no. No, el asunto es de que a veces hasta nos podremos sentir orgullosos de lo humilde que somos. ¿Sí? Pero la realidad de las cosas es de que no somos mejores a nadie. No somos mejores a los demás. Sencillamente somos pecadores que hemos sido perdonados por la gracia de Dios, que hemos sido recibidos a misericordia, que hemos sido acogidos por el amor de Dios, que Él nos salvó porque quiso hacerlo. ¿Sí? Y después de salvarnos, nos metió en este proceso en donde déjenme plantearlo de dos maneras, ¿no? Nos va como cincelando, porque de repente sí le tiene que meter el cincel y el martillo, ¿verdad? Y ¡pah! En otras nos va moldeando, y va moldeando el carácter de su Hijo en nosotros. Lo va imprimiendo. De hecho, en el texto habla de eso. Nos dice que imprime el icono de Él en nosotros, o sea, la imagen de Él, ¿no? Que a mí me parece muy bonito eso. Pero estamos en ese proceso. Y todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de gracia, ¿sí o no? Entonces, fíjense, ahora sí que vamos a razonar un poquito, ¿les parece bien?
¿Saben que el Señor se glorifica cuando razonamos? El orgullo espiritual es lo más contrario a la gracia. De hecho, el orgullo es lo más contrario a la gracia. ¿Por qué? Porque se alimenta del mérito. ¿Ok? Algunos le llaman meritocracia, es decir, el poder que tiene el mérito. Yo ya obtuve esto, yo ya logré esto. Y uno tiene que tener mucho cuidado de los logros, entre comillas, espirituales que va avanzando, porque puede sentirse merecedor de las bendiciones de Dios. Yo ya no, yo antes era así, yo ya no. Ahora ya, pues no, ya oro 5 minutos y no me duermo. Ahí la llevo. ¿Sí? No, ya hasta diezmo, hasta ofrendo ahí de cuando en cuando, fíjense, antes no, qué esperanza, sentía que me cortaban un dedo. Y así podríamos decir cosas que son ejercicios espirituales, que son disciplinas espirituales, en donde vamos creciendo, en donde necesitamos crecer, pero que debemos de tener mucho cuidado de que ninguna de esas cosas nos hace merecedores de la bondad de Dios o de la bendición de Dios. ¿Me está siguiendo? Déjeme contarle algo muy rápido, trataré de hacerlo rápido, que pasó hace más de 35, 36 años por allá. Y yo iba con mi mejor amigo, andábamos en la ciudad de Guadalajara, íbamos ahí en el bus, ¿verdad? Hasta se las voy a actuar. Me acuerdo que íbamos parados, y bueno, íbamos ahí comentando cosas, ¿no? Como jóvenes entusiasmados, ¿no? Este amigo también se llama Raúl, él es mi papá espiritual, ¿sí? O sea, él me llevó a Cristo desde que estábamos muy jovencitos, muy chiquillos. Y en una de esas pláticas que luego tiene uno por ahí, yo le hice una pregunta, que repito, íbamos hablando de cosas del Señor. Y le dije, oye, ¿quién estará peor? ¿Quién estará peor? ¿Los mormones, los testigos de Jehová? ¿Quiénes? ¿Sí? Es decir, de los que se dicen que están vinculados a la cristiandad, ¿sí? O al cristianismo, que hablan, que recurren a la Biblia, etc. ¿Quién estará peor de todos ellos? Y me acuerdo que se me quedó viendo y se quedó callado un buen rato, ¿no? Y me contesta, nosotros estamos peor que todos. Y así como que pues era una respuesta, puse la cara que pusieron 2 o 3 ahorita aquí. O sea, ¿cómo que nosotros? Pues sí, y yo me quedé así, yo creo que vio el signo de interrogación aquí, o cómo me salió el letrerito, ¿no? Por detrás. Y ya me dice, es que mira, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Y aún así no hacemos caso. Entonces nosotros estamos peor que todos. No, pues ya ahora sí que ¿verdad? Ya dije, ¿para qué pregunto? Pero fue una lección muy buena, fue una lección de vida, ¿sí? Miren, esto no es un tema que quiero desarrollar ahorita porque esto sería una clase para la escuela bíblica, pero esa es la razón de las denominaciones, ¿ok? Una denominación es que se denomina, se pone un cierto nombre, se pone un cierto apellido. Y hay un maestro de la palabra que yo respeto mucho, que él dijo dice que las denominaciones no son sino un accidente histórico, ¿sí? Porque dices, bueno, y somos cristianos, y luego preguntan, ¿de cuáles? ¿Has escuchado eso? Sí, pero ¿de cuáles? De los que, y ya están acá, y tú eres de los que brincan, o tú eres de los calladitos, tú eres de los que, bueno, pues ¿cuántos Cristos hay? Y ves que muchas de esas cosas, ¿verdad?, se centran en aspectos que cada grupo, y es difícil escapar de eso, pero ves cómo cada grupo desarrolla todo un sistema de doctrina en derredor de puntos que no son esenciales, ¿sí? Y desarrolla ciertos puntos y
obvian otros, es decir, le pasan por encima, a otros lo sacan de contexto, lo sacan de balance, pero muchas veces, las más, puedo decir, tiene que ver con aspectos filosóficos y no con aspectos teológicos. Es decir, muchas veces tienen más que ver con algo que yo deduzco y que no estoy muy de acuerdo cómo se está haciendo, pero no tengo realmente un sustento bíblico o un sustento teológico, que puedo tomar un versículo de la Biblia y darle la vuelta y darle una cierta aplicación. Eso corre por cuenta de cada quien y por eso estamos como estamos. Y por eso vemos denominaciones, por eso vemos determinados grupos, ¿verdad? De repente se levantan unos grupos que dicen, no, nosotros somos, ¿verdad? No, nosotros nos llamamos de esta manera, no, nosotros somos de esta forma, no, nosotros somos así. Y casi, si no estás de acuerdo conmigo es porque ni cristiano eres, o piénsatela si eres. Otros llegan y preguntan, ¿y ya escuchaste el verdadero evangelio? Bueno, es cierto, pero evangelio hay uno nada más, no el que predica un determinado grupo. El evangelio es el evangelio de la Biblia. Y palabra de Dios solamente tenemos una. E iglesia hay solamente una. Habrá muchas congregaciones y eso es obvio y es natural. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, cuidemos de no pensar que conocemos toda la verdad, porque no somos mejores y nadie la conoce toda y nadie tiene todas las cosas al 100, nadie, ningún grupo, aunque sea un erudito súper tremendo, ¿verdad? Algo no va a tener en claro. Podrá tener la mayor parte y entender muchas cosas, pero algo te vas a dar cuenta que dices, esto... Y si me centro en, no, pero aquí está mal, entonces lo que pasa es que, entonces, ¿qué pasa con este hermano? Y nos dedicamos a cuidar los centavos cuando lo que debemos de cuidar son los pesos. ¿Sí? Bueno, se los voy a poner aquí. Cuidamos los pennies en lugar de los quits, ¿verdad? En lugar de las libras. Para nosotros es muy evidente. Fíjese, en el entorno en el que estamos, por la cantidad de religiones que hay alrededor nuestro. En su trabajo, ¿cuántas gentes hay? Bueno, en nuestros lugares de origen, normalmente tienes, o eres aleluya, ¿verdad? O católico, o algunos dicen ateos, gracias a Dios, ¿no? Y ahí algunas cosas medias raras, pero no hay tantas divisiones. Y aquí de repente llegas y te encuentras de todo. ¿Sí? Prácticamente barrios aquí que tú llegas y dices, estos son los judíos, estos son de tales, estos son, eso es Islam, esto es esto otro, y así, y está todo eso. Y muchas veces, ¿sí? Otros de filosofías orientales que pues para echar para arriba. Y muchas veces podemos nosotros no entender el medio en el que Dios nos puso, ciertamente para compartirles el evangelio, el único, ¿sí? De la manera en que se les pueda llegar, pero nunca sintiéndonos mejores, porque no lo somos. Somos igualmente pecadores, solo que hemos sido redimidos. ¿Sí? Y fuimos salvados no porque nosotros quisimos ser salvados, fuimos salvados porque Dios nos salvó. ¿Estamos aquí? Entonces, mis amados, debemos alejarnos de cualquier sentido de superioridad espiritual que pudiéramos tener, porque repito, en esencia eso es orgullo, ¿sí? Y no permite ver la condición real, para empezar la propia, ¿sí? Y tampoco podemos ver la condición y no nos fijamos, no observamos la condición real de los que nos rodean en cuanto a su necesidad de gracia y misericordia, ¿sí? Tal como la nuestra, así como nosotros la tenemos. Entonces, vengan conmigo, por favor, allá a Mateo capítulo 7. Yo les mencioné hace un momentito que les di el paralelo, ¿verdad?, que estaremos viendo hoy
que está ahí en Lucas 6, del 37 al 45. Repito, véanlo en casita, porque nos da muchos detalles, nos da más detalles que Mateo, y eso es una riqueza, nos provee de un contexto más amplio de toda la enseñanza, y me gustaría verlo así por detalle y con mucho detalle con ustedes, pero si lo hago así los voy a soltar hasta la noche y no creo que me aguanten tanto tiempo. Entonces, sin embargo, voy a tocar algunos versículos para que les sea de mayor claridad. ¿Están listos? Mateo capítulo 7. ¿Me puedes pasar mi agua, por favor? Gracias. Gracias. Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. ¿Están listos? Dice así: no juzguen para que no sean juzgados. ¿Ok? Esa es una declaración, esa es una instrucción. No juzguen para que no sean juzgados. En Lucas, ahí en el capítulo 6, el versículo 37, agrega todavía más, ¿no? Allá Lucas agrega: no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. ¿Sí? O sea, amplía. Pero aquí queda muy claro, dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzgan, ¿sí?, serán juzgados, y con la medida que midan, se les medirá. Pónganme mucha atención en esto, por favor, porque esto nada tiene que ver con eso que luego se dice, ¿verdad? ¿Y tú quién eres para juzgarme? ¿Cuántos se lo han aplicado a ustedes? Oye, hay tal cosa, ¿y tú quién eres para juzgarme? O a lo mejor usted se lo ha dicho a alguien. ¿Y tú? ¿Verdad? Oye, tal cosa. Hola. Así como que, ¿y tú qué me puedes decir a mí? ¿Tú quién eres para juzgarme? ¿Sí? No está hablando de eso. ¿Sí? Porque luego esa pregunta, bueno, ¿y tú no eres nadie? ¿O tú quién eres para juzgarme? Es como decir: no quiero que nadie me diga nada. No quiero que nadie me diga que hice mal. No quiero que nadie me diga que herí, que dañé. No quiero que me diga nadie. Pues eso también es orgullo. ¿Sí? Entonces no se está refiriendo a eso, de que no le digas nada a nadie, que no le digas nada a los que están cerca. No quiere decir eso. Y lo dejo muy claro, ¿no? Aquí evidentemente hay una falta que está involucrada, ¿sí? Es decir, hay un ofendido, hay un ofensor, ¿sí? Y escuche bien, no está prohibiendo discernir, porque eso también quiere decir juzgar. ¿Ok? Juzgar va en dos direcciones. Juzgar va en el hecho de emitir una condena. Ahorita voy a ir para allá. De emitir un veredicto. ¿Sí? Esto es lo que te mereces. ¿Sí? Y está también juzgar como discernir, separar. Y necesitamos separar las cosas, ¿sí o no? Entonces, no está prohibiendo discernir, no está prohibiendo separar los hechos para analizarlos. Por supuesto, verlos a la luz de la palabra y en el temor del Señor. Porque de hecho la Biblia nos instruye a que juzguemos bien. ¿Sí? Les doy solamente un par de versículos para no tomar mucho tiempo, pero en Zacarías capítulo 7, versículo 9, se lee así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, fíjense bien, juzgad conforme a verdad. Juzgad conforme a verdad, y practicad la misericordia y la compasión, cada cual con su hermano. Fíjense, con verdad, con misericordia, con compasión. En Juan capítulo 7, versículo 24, dice: no juzguéis, el Señor dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Sino qué? Háganlo, pero háganlo bien. No sé si me estoy dando a entender. O sea, no está prohibiendo el separar, el ver, oye, esto que estuvo, porque decimos, estuvo mal.
¿verdad? A veces algo, no, pues eso estuvo mal. No, ya estás juzgando, ¿por qué dices que está mal? Pues porque está mal. Ya tuviste que, es decir, ya hay un parámetro para poder decir esto es algo bueno, esto es algo malo, esto no va en ese sentido. Tengo que juzgarlo para poder corregir, ¿sí o no? Pero no puedo decir y no debo decir, esto hiciste mal, te mereces esto, te mereces lo peor y que te parta un rayo y después te caigas en la vida y te pasa el tren por encima. ¿Sí? Y después te voy a clonar y te voy a poner lo mismo. Eso es lo que te mereces. O sea, no es juzgar en lo que yo determino qué es lo que tú mereces, sino tengo que discernir entre esto no encaja aquí, porque la palabra de Dios dice otra cosa y no corresponde a lo que Dios dice que debe de ser, por ejemplo, la conducta de un creyente. ¿Estamos aquí? Entonces, miren, en un juicio, usted ya lo ha visto, a lo mejor mucho en películas o en series, pero en un juicio hay distintos actores, ¿verdad? No voy a mencionar a todos, pero hay distintos actores. Está, por ejemplo, y por supuesto el acusado, ¿verdad? Pero también está el acusado y por el otro lado también está un fiscal, es decir, está el que acusa, ¿no? El que está representando a la ley y que dice, estas son y presenta pruebas, etcétera. Entonces está ese fiscal, pero también está una defensa en donde dice, no, bueno, pero es que tú estás diciendo esto, pero hay esto y no era así como tú dices. Y ahí está todo ese juicio se desarrolla, pero no queda ahí. Es decir, hay un jurado que determina si hay culpa o si hay inocencia. No es ni el acusador dice, pues es culpable, y el defensor dice, es inocente. Hay otro actor ahí, que es el juez. Pero el juez no determina si es culpable o si es inocente. Eso lo determina el jurado. ¿Me está siguiendo? Es decir, hay quienes han visto todo el caso y están viendo las pruebas de uno, están viendo las pruebas del otro, lo ven, lo comentan entre ellos, van a, pues en este caso, por ejemplo, a la ley. ¿Sí me explico? Esto es lo que hay, hay estas implicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, repito, ya está el juez y el juez es el que emite la sentencia que corresponde al veredicto del jurado. Ellos dijeron culpable o inocente. Bueno, el juez no puede decir, bueno, pues que lo parte un rayo. ¿Sí? ¿Verdad que no? El juez tiene que emitir una sentencia, tiene que emitir una condena que vaya de acuerdo con lo que la ley dice de cómo se debe castigar eso. Que no quede a criterio del juez, sino, mira, lo que la ley dice es que esto tienes que pagar esto y esto y esto, porque es lo que la ley dice. ¿Me están siguiendo? Sí. Ok. Entonces, lo que nos está enseñando aquí es que nunca debemos de juzgar, en primer lugar, nunca hacerlo a la ligera. No me pareció, me agarró de malas y lo que hizo está mal y listo. No, sino hacerlo con misericordia, ¿sí? Analizar bien, pero ser compasivo. Que consideremos muchos aspectos, ¿sí? Pero lo que sí nos prohíbe es condenar. Eso sí lo tenemos prohibido. Es decir, no, ustedes, tú te vas esto es lo que te mereces. Bueno, pues probablemente la palabra de Dios, porque luego de repente aquí no me quiero meter, ¿no? Pero luego nos queremos poner bíblicos y nos vamos al Antiguo Testamento, ¿no? En donde había pena de muerte. Pero luego no nos gustan muchas cosas. Pero cuando nos hacen, queremos que con todo el rigor, ¿no? Escuchen bien, muchas veces
Y este es el peligro por el que el Señor luego nos dice que debemos de ser muy cautelosos en todo esto, porque muchas veces no nos interesa justicia, muchas veces nos interesa venganza. ¿Está siguiendo? Muchas veces estamos más interesados, las más de las veces estamos interesados en venganza que realmente en justicia. Mis amados, no está mal, quiero insistir en esto, no está mal juzgar las intenciones, que es hacia donde nos lleva esto, las acciones, pero sí está mal juzgar las intenciones del corazón, ¿sí? Porque, hay acciones que dejan muy claras las intenciones, ¿sí o no? Es decir, yo puedo podemos andar por ahí y de repente, no sé, iba avanzando, no me fijé y ¡pum!, te pisé el dedo en donde tienes el uñero y que ya lo tienes así, el dedo así rojo, que lo ves y te duele, nomás de verlo. Entonces de repente es así como que llegaste, lo pisaste y luego hasta le hiciste así, ¿no? Tú por acá con la lagrimita, ¿no? Y dices, ay, perdón, ¿sí? No era mi intención. ¿Sí me explico? Y el otro, bueno, sí, yo sé que no era tu intención, pero fíjate porque sí me dolió, porque ahí traes la lagrimita, ¿no? Pero es muy distinto. Si yo ya, ay, oye, ¿cómo andas? No, pues fíjate que traigo un uñero. ¿De qué lado lo traes? Y más o menos en qué dedo. Ándale, pues, y como me caes medio mal, con la intención, y después, ay, perdón. Se juzga distinto, ¿verdad? ¿Verdad que merece un trato distinto una cosa de la otra? ¿Sí me está siguiendo o no? Entonces, hay acciones, repito, que pueden dejar muy en claras las intenciones, pero siempre se tienen que discernir a la luz de la palabra. Lo que el Señor nos indica es que debemos, mis amados, de ser prudentes. Debemos de ser mesurados. Pero escuche bien, debemos de ser empáticos al tratar con las debilidades de carácter de otros. Debemos de ser empáticos también al tratar con las faltas de los demás, porque es cosa con lo que vamos a tratar toda la vida, con debilidades de carácter de los demás, empezando por las propias. ¿Verdad que sí? A lo mejor, bueno, ahí vamos creciendo, ahí vamos aprendiendo y gloria a Dios, está muy bien. Sin embargo, miren, si hay gente en derredor de nosotros, vamos a tener que tratar con eso. Y no podemos, yo se los he dicho en otras ocasiones, no podemos asumir las debilidades de carácter de otro como una ofensa personal. Si yo asumo la debilidad de otra persona como una ofensa personal hacia mí, voy a tener muchos problemas. Además de que no es correcto, sencillamente es su debilidad. Ay, pero es que ya ves cómo es. Y luego le dices y luego se pone así, así como, ¿verdad? Sí saben a lo que me refiero, ¿no? Y dices, bueno, pero ya le dijiste tú, ya le has comentado que no. Ah, bueno, entonces no hables, entonces no andes de chismoso o de chismosa. Vaya y trate el asunto en amor, en compasión, en empatía, entendiendo que no te está queriendo ofender. No sé si me doy a entender, hermanos, ¿sí o no? Pero el asunto es de que siempre debemos de buscar restaurar al otro, que el otro pueda corregir si hemos faltado, si nosotros hemos sido, pues, quien agredimos, pues restituir, ¿sí? Que se ponga bien el agraviado, pues, ¿no? Vengan conmigo, por favor, a Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Ahora sí que el pasaje se explica por sí mismo. Es muy sencillo. Gálatas 6, versículo 1 en adelante. Dice, hermanos, ¿a quiénes está dirigiendo? A los hermanos, a los creyentes. Dice, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿quién es alguien?
el que sea, ¿no? Si alguien es sorprendido en alguna falta, es decir, si te agarré con las manos en la masa, ¿no? Dice, ustedes que son espirituales, aquí se refiere, ustedes que son maduros, ustedes que tienen madurez espiritual, dice, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Fíjense, aquel metió la pata hasta el cuello, ¿verdad? Y fue sorprendido en esa falta. Lo agarraron con las manos en la masa, ¿sí? Ya es evidente, ya salió a flote el asunto. Pues no dice que llegues a darle de palos, no dice que le condenes, sino dice que llegues y que le restaures. Pero no dice que así nada más y refunfuñando, sino que lo hagamos con un espíritu de mansedumbre, es decir, con un espíritu correcto. Y después nos dice, ¿cómo empezar? Mirándote a ti mismo, ¿sí? No sea que tú también seas tentado. O sea, lo que está diciendo esta persona fue tentada, cayó y quedó enredado en su pecado. Aquí esa es la idea que da. Que la persona cayó, fue tentado, cayó en un pecado, se enredó en él y que ya no puede salir de él, ¿sí? Que fue sorprendido en eso. Entonces lo que tú llegas no es decir, mira, por lo que sea, ¿no? Sino le empiezas y dices, espérate, no te muevas, no, que no te muevas, te voy a sacar, y empiezas a sacar por acá, ¿no? Y a veces, que no te muevas, no. Porque a veces sí dan ganas, ¿no? Deja de moverme, estás haciendo más difícil el trabajo, pero no lo hagan. Sí, aguántense. Sí, dice, no sea que tú también seas tentado. Fíjese, versículo 2. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Sí? Ayúdense los unos a los otros. Versículo 3. Porque si alguien se cree que es algo... ¿Alguien quién es? Dice, se cree que es algo así como que no, yo ando casi, pues apenas toco el suelo cuando camino. ¿Sí? Y si no está muy profundo, puedo caminar un pedacito por el agua, casi. O sea, se siente con una superioridad. Dice, bueno, si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Dice, pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivos para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Yo quiero que noten cómo empieza el asunto. ¿Sí? Ok, hay alguien que está en una falta. Mi actitud es ve y restaura. Pero antes de hacerlo me tengo que considerar a mí mismo. ¿Cómo estoy yo? ¿Puedo hacerlo? ¿Estoy en condiciones para ayudar? Es como aquel que está ahogando por allá. ¿Puedo meterme a sacarlo del agua? Para empezar, ¿sabes nadar? No, pues no agrandes el problema, por favor. No estás en condiciones, no agrandes el problema. Hazte a un lado y deja que los profesionales, no es cierto, ¿verdad? Pero deja que el que sabe hacerlo lo haga, porque si no solamente le vas a estorbar. Es como, luego pasa esto en los hospitales, ¿no? Ahí traen al paciente, ¿verdad? Se le están saliendo acá la sangre y trae todo y no saben, ¿verdad? Y ahí va la mamá o la esposa, ay, ¿qué le hicieron? Déjame, yo quiero entrar. Y están así y no le dan chance a los doctores porque están, a ver qué tiene, dígame, yo exijo que me diga qué es lo que tiene. Espérese allá y ya que sepamos le decimos. Ahorita no esté dando lata, no esté estorbando. No sé si me explico, hermano. Debemos de, por eso, examinarnos a nosotros mismos. Dice, y bueno, si hay algo de qué gloriarse, dice, pues hazlo solamente para contigo mismo. O sea, yo he pasado por estas y gracias a Dios la he librado, no he estado atrapado, bueno, por tu misericordia, solamente, Señor. Pero no le vas a llegar a restregar. ¿Cómo caíste en eso? Yo, mira, tanto tiempo paso por ahí, ¿no? A eso se está refiriendo. Que no tengamos esa actitud porque es muy fea, ¿verdad?
Por eso dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, mis amados, este es el espíritu y actitud correcta. Ese es el espíritu agradable para tratar las faltas y debilidades de los demás, ¿sí? Pero esto exige una doble responsabilidad. Por un lado está la responsabilidad de aquellos quienes restauran, ¿verdad? Que lo hagan como, pues con humildad, con mansedumbre, con empatía, con amor, con compasión, que sean considerados, ¿verdad? No sabemos, pues sí estuvo mal, pero ¿cómo estaría? No sabemos lo que había detrás de eso, ¿verdad? Pero vamos a buscar restaurarle. No pierda eso, por favor, porque después lo trata más adelante esto, ¿eh? Entonces no me pierda la secuencia. Está esa responsabilidad, pero por el otro lado también está la responsabilidad de quienes cometieron una falta. Está la responsabilidad de quienes agraviaron, de quienes quedaron atrapados en alguno o en algunos pecados. Escúcheme muy bien, por favor, que reconozcan con responsabilidad y con humildad, ¿verdad?, su falta. Y que puedan ser honestos en cuanto a su motivación. Que no sean como Saúl. ¿Se acuerdan cómo dijo Saúl? Ahí con el profeta Samuel. Pues sí, pequé, pero tú hónrame delante del pueblo, ¿no? O sea, sí, pequé. Dices, pues sí, dices que pecaste, pero no hay una convicción en ese sentido. Entonces, en eso es importante que haya honestidad, pero también, y esto que voy a decir es un poco fuerte, yo sé que aquí voy a tocar un tema complejo, pero tampoco se debe de jugar la carta del tonto. ¿Está oyendo? No se debe de jugar la carta del tonto. ¿Qué es eso? Fue una tontería lo que hice. ¿Sabías bien lo que estabas haciendo? No, pues es que no supe y estaba confundido. Y no deja ver su verdadera intención. Y alguien que no deja ver su verdadera intención, ¿sí?, es difícil que sea restaurado. Porque para ser restaurado, en primer lugar, necesitan arrepentirse, pero escúchenme muy bien, necesitan reconocer su maldad. Necesitan reconocer que no había buena intención en aquello que hicieron. Cuando es así, repito, porque pueden haber casos en los que sí te ofendí, pero no tuve la intención, y se entiende, ¿sí? Pero hay pecados en los que dices, no juegues la carta de tonto, ¿sí? No juegues la carta del simple, como dijera la Biblia, ¿verdad? El simple, que es lo mismo, ¿sí? Porque, repito, hay faltas que uno puede cometer sin la intención, pero en otros casos había la conciencia de que era un daño lo que se iba a hacer. Había una conciencia directa que se iba a dañar, ¿sí? Y que el daño no se iba a producir hasta que el afectado se diera cuenta, sino en el momento de esa falta. No sé si me estoy dando a entender. Es como alguien que está ahí y le robaron, pero no se ha dado cuenta que le robaron. Entonces dicen, bueno, pues ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Bueno, pero el daño ya se lo hicieron, aun cuando él no se ha dado cuenta. No sé si me explico. Y así muchas otras cosas, muchas faltas que nosotros cometemos, hermanos, ¿sí?, ya dañaron a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿sí?, aunque no se dé cuenta. Pero ya hay un daño. En lo espiritual ya hay una falta, ya hay un agravio. ¿Sí me explico? Y para que eso pueda salir adelante y pueda ser restaurado, necesita reconocerlo, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. No te quería herir,
no quería herirte, no era mi intención hacerlo, pero sabías que por la naturaleza misma del pecado eso es lo que iba a pasar. O sea, ¿qué me vienes a...? No juegues la carta de tonto, ¿sí? Entonces, mis amados, es importante juzgar en el sentido de discernir, no para condenar. ¿Es importante, sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Es muy importante. Así que seamos honestos, seamos humildes tanto al tratar con el que agravia, ¿verdad? Con el que restaura, entendiendo siempre que no somos mejores. Voy a restaurar a alguien, yo no soy mejor que esa persona, a lo mejor quedó enredado, quedó atrapado, pero no es que yo sea mejor, que tengamos ese espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 6, se lee así, ya para cerrar estos versículos 1 y 2 de Mateo. Proverbios 16, versículo 6, se lee así: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo? Con misericordia y verdad. ¿Sí? Así es como se corrige. Ahí también se traduce como se perdona. De hecho, hay Biblias hay versiones así. ¿Sí? Dicen, con amor y compasión se perdona. Y sí, está bien, está... también hay otra traducción, ¿verdad? Que es se expía el pecado. Y el sentido está bien. Pero el sentido que nos está dando aquí, con misericordia y verdad se corrige el pecado, es siempre reparar, es siempre restaurar, es siempre arreglar. Así es como se trata una falta, como con misericordia y verdad. Dice, eso es, fíjense bien, el que restaura, el que corrige. Pero ¿cómo es la otra responsabilidad del otro lado? Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No es nada más de que yo te estoy dando y te estoy dando y te estoy dando y te estoy dando y sigo en lo mismo y sigo en lo mismo y sigo en lo mismo y no me arrepiento y sigo en lo mismo y sigo en lo mismo y no me arrepiento, al cabo me tienes que perdonar. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia más adelante. Regresamos allá a Mateo, al capítulo 7, versículos 3 al 5, se leen así. Y después hace una pregunta, dice, ¿por qué miras la mota o la paja, ¿sí? ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? O sea, algo pequeñito, ¿verdad? Dice, ¿o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo con la viga que está en tu ojo? En Lucas 6:39 hace un par de preguntas, ¿sí?, antes de decir lo que acabamos de leer. Y están muy interesantes el planteamiento que hace el Señor. Dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Sí? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Pues por donde va guiando un ciego, va guiando otro ciego, lo más probable es que en algún punto los dos tropiecen ahora sí que con el mismo obstáculo, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a ver, mis amados, hablando de ciegos, ¿verdad? Que necesitamos la ayuda de alguien que esté en condiciones, ¿sí?, de ubicar con objetividad y de acuerdo a la Escritura lo que Dios dice, lo que Dios argumenta. Pues estoy teniendo esta situación. Bueno, ¿qué es lo que Dios dice? Pues, tal cosa. Ok, pues vamos a verlo. Y eso nos trae luz, ¿verdad que sí? Pero cuando está uno, a ver, yo tengo la misma falta, la tengo yo, y pues, ay, pero la mía es chiquita. La tuya deberías de vértela, papá. Estás tremendo. Tienes un tronco ahí. Pero es la misma falta, ¿sí? Pues el Señor dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces, yo quiero que noten el contraste que está haciendo aquí el Señor, porque es tremendo. Es decir, el hecho de ver a otros en una misma falta, ¿sí?,
como si fuera un tronco, esa falta, pero como una basurita en el ojo propio, es una enorme hipocresía. Y escúchenme muy bien, por favor, porque cosas, muy pocas, pero muy pocas cosas hay que destruyen tanto la posibilidad de una sana convivencia como la hipocresía. Porque dices, lo que me estás diciendo lo estás actuando, ¿es cierto o no? Sí. Ay, ven, ¿verdad? Sí, pero ¿qué traes ahí atrás? No, ven, que no sabes, déjame, ay, qué gusto me da verte. ¿Cuál haces caso? Digo, veo tu cara y escucho tus palabras o veo lo que traes en tu mano y escondido. No se puede confiar. Y eso lastima mucho. La hipocresía, mis amados, nubla el entendimiento, nubla la razón, daña profundamente las relaciones porque golpea la confianza. Y aquí hago un paréntesis porque, escuchen, la confianza es algo que uno determina dar. ¿Sí me explico? No, ay, me fallaste, no, para que vuelva a confiar en ti, te la vas a tener que ganar. Pues qué feos si pensamos de esa manera, porque el Señor no nos hace así. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Imagínese usted que el Señor diga, ay, otra vez con lo mismo, ¿sabes qué? Ya me tienes hasta aquí, no confío en ti, no confío en ti, gánate mi confianza y entonces vemos. Y si Dios no lo hace con nosotros, ¿por qué entonces nosotros sí lo hacemos con otros? No somos mejores. Si hay algo por lo que lo hacemos, es orgullo espiritual. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ok, bueno, pues hay esto, hay un arrepentimiento genuino, ok, vámonos, seguimos adelante. Se restaura, ¿sí? Pero miren, en esto es materialmente imposible relacionarte bien con alguien que desconfías. Es materialmente imposible relacionarte con alguien que no sabes realmente cuáles son sus intenciones. Que no sabes si lo que te está diciendo es cierto. Y lamentablemente muchas veces te das cuenta de que todo lo que se dijo, de que todo lo que se hizo no era cierto. ¿Sí me explico? Bueno, por eso hay alguien que dijo por ahí que hay heridas que no abren la piel, pero que abren los ojos. Necesitamos discernir. ¿Usted qué piensa? Ahora, fíjese, esto que acabo de mencionar, hay muchísima tela de dónde cortar, porque a veces así nos intentamos relacionar con Dios. Desconfiamos de Él. Dios dice una cosa, y si Dios dice una cosa, pues así es. ¿Por qué? Pues porque para empezar es imposible que Dios mienta. ¿Sí? Dios es amor, por lo tanto todas sus intenciones son buenas. Su voluntad, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Yo no tengo que estar de acuerdo en todo. Puedo disentir en algo y no estar de acuerdo con eso, ¿sí? Porque no lo entiendo sencillamente, no porque yo tenga un mejor argumento que lo que Dios dice. Eso que quede muy claro. Si hay alguna disensión, si hay algo que dices, yo no estoy de acuerdo con esto, dice, bueno, pues o no estás entendiendo qué es lo que dice realmente, o no confías en Dios. ¿Cuál de las dos? Pero hay que reconocer por dónde vas, si no, ¿cómo puedes arreglar si no reconoces cuál es? Si no tienes un buen diagnóstico, ¿sí? Ahí llegan al hospital, ay, me duele mucho, por donde no sé, donde me toque me duele, y entran y ya al ratito lo meten allá al quirófano y sale con una pierna menos. Ay, pero me sigue doliendo. Ay, no, es que no era la pierna, ¿verdad? Es que era otra cosilla por ahí, pero ya.
Necesitamos un buen diagnóstico de las cosas para poder arreglarlas, para poder trabajar y pedir la guía del Espíritu Santo en ello. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Porque, otra vez, luego nos lleva esa desconfianza en el Señor. Es una estrategia que le ha funcionado al maligno desde el inicio. Esa es la base para destruir la imagen de Dios en el hombre. No hay nada que destruya más la imagen de Dios en el hombre que desconfiar de lo que Dios dice, que desconfiar de sus intenciones. ¿Sí? Alguien dijo con mucha certeza que juzgamos a los demás por sus acciones y a nosotros mismos por nuestras supuestas intenciones. Y necesitamos ser honestos y necesitamos ser objetivos, empezando con nosotros mismos. Entonces concluye la idea del Señor aquí en el versículo 6. ¿Sí? Entonces fíjense cómo viene desarrollándose, ¿no? Vean cómo va desarrollándose. ¿Sí? Llega al versículo 6 y así pareciera que de la nada dice lo siguiente: no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Es un pasaje, esa parte, que no se bueno, muchos han escrito al respecto, pero que no ha habido un entendimiento claro a qué se está refiriendo. Pero esto que el Señor está diciendo es una conclusión muy contundente, es algo muy práctica. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, dice, es importante discernir, es importante la intención que debemos de tener, es importante el ser honesto, es importante la forma en que vamos a tratar las debilidades de los demás, ¿sí o no? Ok, ¿verdad? Es decir, juzgar en el buen sentido, ¿verdad? No condenar, todo eso va bien, todo eso, pero ya cuando llega aquí lo que nos está diciendo es que es un desperdicio y que aún puede ser peligroso exhortar a alguien que no le interesa corregir, que no le interesa hacer ajustes. ¿Cómo ve? De eso está hablando. Lo que está diciendo es, mira, si ahí está a un cerdo, si le avientas perlas o le avientas piedras, las va a tratar exactamente igual. Y esto es lo que, o sea, los dos animales son animales inmundos dentro de la Escritura, ¿sí? Entonces está diciendo, mira, si no les interesa corregir, si no se arrepienten honestamente, ¿verdad?, de haber agraviado, si no están, pues sí, reconociendo y que desee cambiar, y ahí le estás insistiendo y le estás diciendo, ya, mejor párale, le estás aventando perlas, estás desperdiciando ahí. Porque lo que ha manifestado no es un arrepentimiento, sino es un remordimiento, ¿sí?, por consecuencias en su propia persona. Hay gente que así pasa. Ay, no, y sí, híjole, ¿qué hice? Ay, no, me siento bien mal. Pues sí, porque perdiste el privilegio. Porque te llegaron ciertas incomodidades o supuestas pérdidas, y lo digo entre comillas, ¿verdad?, pero que realmente no están interesados en saber los daños que hicieron y mucho menos, por lo tanto, están interesados en restituir. Dice, cuando eso está ocurriendo, tienes que discernirlo y déjalo por la paz. No te metas. ¿Por qué? Porque si estás ahí, dice, se pueden voltear contra ti y se van con todo. El otro día me ponía a pensar que estaba viendo esto, porque bueno, los cerdos sí puedo entender de que les avientas piedras o lo que les avientes lo van a pisotear igual, pero yo no sé cuántos ubican que los cerdos son bien bravos. ¿Sí ubicaban eso? Son bien tremendos los cerdos, a veces son peor que los perros. ¿Sí? Yo me acuerdo, tenía un tío bueno, allá, obviamente en México, y era ranchero, tenía mucho ganado, etc. Y tenía me acuerdo bien porque lo fui viendo crecer,
tenía un puerco de esos que, no sé, parece tan del tamaño de un carro, ¿no? Ya estaba grandísimo, pero lo tenían siempre amarrado, o sea, lo tenían siempre así, porque era bien bravo. Y me acuerdo que una vez tumbó un poste en donde lo tenían ahí, porque son fuertes, ¿no? Pero era bravo, ya había mordido a gente, ya había mordido de la misma casa, ya los había mordido. Y dije, ya tenemos chicharrón pronto. Y dicho y hecho. Nomás fue cuando se le ocurrió irse en contra de alguien de la casa, dijo mi tío, hasta aquí llegaste, vamos a tener carnitas. ¿Sí? Entonces miren, ahí les va un principio pastoral. ¿Están listos? Ahí les va un principio pastoral. Cuando se pide un consejo, una de las cosas que primero, en el caso de nosotros, pero una de las cosas que primero analizamos, que evaluamos, con quienes están pidiendo ese consejo, es si realmente están dispuestos a seguir el consejo y a hacer los ajustes necesarios y corregir. Porque si no están dispuestos, muchas veces solo lo que quieren es desahogarse. Yo solamente quiero que me escuchen un rato. Yo no soy bote de basura. ¿Me explico? No es justo. Es deshonesto. Y mucho menos cuando quiero echar mi basura, ¿verdad? Y quiero formar partido. Porque aquí bajita la mano, voy a tirar y le voy a tirar allá. Eso es deshonesto. Si no está la otra persona presente, mejor mira calladito, se ve más bonito. Si no tiene los elementos para decir, no, esto que me estás diciendo no es cierto. ¿Sí me explico? Pero cuando uno va en ese sentido, esto es lo que tengo que hacer, ¿estás dispuesto a seguir el consejo? No, pues depende. Bueno, pues, ¿qué te digo? La conclusión, también callados, también serios. Ya le voy a tomar otro traguito de agua. Vengan a Lucas, por favor. Terminamos con esto. Lucas capítulo 6. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Porque sientes así como que de repente escasea el oxígeno. Lucas 6, versículo 43 al 45, que es en donde termina el pasaje. Y esto es algo que el Señor está enseñando, es esa misma enseñanza, ¿sí? Dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo ni a la inversa. El árbol malo que produzca fruto bueno. Versículo 44. Pues cada árbol por su fruto se conoce. ¿Sí? Yo creo que muchos de nosotros conocemos ciertos tipos de árbol que no necesitamos ver el fruto porque ya conocemos de qué es ese árbol, ¿sí o no? Pero hay otros árboles que dices, ¿y esto qué es? Entonces, lo que manifiesta de qué es el árbol no es lo grueso del tronco, ni si las ramas son de qué forma, si tiene muchas hojas, sino cuál es el fruto que da. Ahí podemos decir, pero es por el fruto que se conoce, dice. Pues, repito, versículo 44, pues cada árbol por su fruto se conoce. No pierda de vista eso que estamos mencionando. Dice, porque los hombres no recogen higos de los espinos, o sea, entre los matorrales. ¿De dónde se recogen higos? Pues de una higuera. ¿Y conocen las higueras? Son frondosas. Aquí de camino a la casa hay una. Y el otro día, si estaban bonitos ahí, le pedí permiso porque estaba afuera la persona y le dije, ¿me das chance de bajarles antes de que termine en el suelo? Y me dijo, sí, córtalo. Y estaba rico. Pero a lo que voy es, podemos diferenciar de dónde, no puedes ir a buscar
higos en una zarza, ¿no? O donde están las zarzamoras, por ejemplo. Y ay, metes la mano y vas a salir bien espinado. Dice, bueno, no se recogen higos de ahí. Dice, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, un montón. Pero esto último no se refiere tanto a lo que esa persona le dice a los demás. ¿Sí? Aunque incluye, ¿no? O sea, la forma de hablar de la persona, pues uno se da cuenta, ¿no? Cómo puede ser. Aparentemente. No quiere decir que así sea. No quiere decir que una persona es lo que dice ser. Hay que ver fruto. ¿Sí? Entonces, repito, esto de lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Porque de la abundancia, esa conclusión, porque de la abundancia del corazón habla su boca, repito, no se refiere tanto a lo que dice a los demás, aunque también lo incluye. Y bueno, nos deja ver lo que hay en esa persona hasta cierto punto. Pero, póngame atención por favor, pues ya estamos en el final. ¿Qué hay de esos diálogos internos? ¿Qué hay de esos diálogos internos que tenemos? ¿Qué hay de las cosas que hablamos para con nosotros mismos y que nadie más las escucha? Bueno, Dios sí, que Él ve el corazón y Él conoce nuestros pensamientos. Pero ¿qué de esas? ¿Cuántos de los, a ver, honestamente, cuántos de los que están aquí luego hablan solos? Yo sí. A veces voy así caminando y veo viene gente y le digo, no sé qué. Aunque ahorita ya no sabe uno, ¿no? O sea, si realmente estás bien. Pero ya cuando yo los veo y pienso de la misma manera, cuando los veo que vienen hablando y que vienen manoteando, digo, pues mejor. ¿No? Pero ¿qué hay de esas conversaciones que jamás dirá a otros porque evidenciará que su condición es de un mal árbol? ¿Qué hay de esas conversaciones? ¿Qué hay de esos pensamientos? ¿Sí? Que tiene esas conversaciones, que habla de eso, pero hace otra cosa. Todo lo contrario a eso. Eso conduce a la hipocresía, ¿sí, no? Eso es hipocresía pura. ¿Sí o no? Porque no va a llegar a decirle al otro, oye, codicio a tu esposa o codicio a tu esposo. Porque si usted piensa que eso no ocurre aún dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, yo se lo digo que abra los ojos en esto y que estemos con el corazón dispuesto y bien enterados y bien... Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo te tengo envidia por el carro que tienes, por el auto que tienes? Me muero de envidia porque te pudiste ir de vacaciones y yo no. ¿Verdad que no se dicen esas cosas? Pero luego, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ay, bien. Ay, qué bueno, gloria a Dios. Ay, hermano, Dios lo bendiga. ¿Cómo están en su casa? ¿Todos bien? Ay, qué bendición. Y por dentro está... ¿Sí me explico? O codiciando todo lo que tiene. No somos mejores, hay que entender eso. No somos mejores, hermanos. Qué frágiles somos, ¿no? Y qué feos podemos ser. Y haremos bien en seguir la instrucción que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos da. El versículo 38 de Lucas 6 dice así: den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante,
vaciarán en su regazo. Porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. ¿Cómo la ven? Esto a veces me quedo así porque quisiera decir más, pero yo creo que quedó entendido que no somos mejores, ¿verdad? Que tenemos que tener mucho cuidado y que tenemos que tener mucho cuidado con esas conversaciones internas. Que debemos de tener mucho cuidado con qué es lo que estamos atesorando en el corazón. ¿Cuáles son nuestros tesoros? ¿Se fija cómo la hilación que el Señor trae en su enseñanza? Yo no sé, para mí me parece impresionante. ¿Cómo ven si oramos, hermanos? ¿Cómo ven si nos ponemos de pie? Le damos gracias al Señor. Si usted aprendió algo, dele gracias y dígale gracias por hablarme esto, ¿verdad? A lo mejor no ubicaba esto. Gracias por traer luz a mi vida, a mi corazón en esto. Pero oremos. Señor, te damos gracias por tanta bondad de tu parte para con cada uno de nosotros, Señor. Venimos a suplicarte, Señor, que tú nos ayudes a discernir siempre, a poder entender hacia dónde van las cosas, pero poder discernir, a ser empáticos, Señor, a ser generosos, a no juzgar con un espíritu condenatorio, por así decirlo, a ser compasivos en nuestro trato con los demás y que aún si han incurrido en faltas, procuremos su bien, Señor, que procuremos su bien, que busquemos su bien y siempre siendo honestos con nosotros mismos en cuanto a nuestras debilidades en primer lugar, y si necesitamos ayuda, Señor, tener la humildad para pedirla, pero también que tú nos ayudes a discernir cuándo exhortar es algo inútil, que tú también nos ayudes a discernir cuándo no es una conversación que debemos de traer, que nos ayudes a discernirlo, a dar un consejo que no ha sido pedido. Ayúdanos, Señor, ¿sí? Y siempre sacar de nuestro corazón el buen tesoro que eres tú, Señor. Siempre sacar de nuestro corazón el buen tesoro, Señor, que son cosas que tienen que ver contigo, con tu reino. Por eso decimos que venga tu reino, que tú nos gobiernes en todas estas cosas y podamos construir en derredor nuestro relaciones bien sólidas, en casa en primer lugar, pero también aquí en la iglesia, Señor, en el trabajo, con la familia, en donde estemos, con quienes estemos. Que entendamos esto, Señor, que entendamos esto que tú nos enseñas para poder llevarlo a la práctica, porque esto es clave en el reino de los cielos. Queremos vivir como es digno del reino de los cielos. Queremos vivir como es digno de ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios, ¿verdad?